es que solamente debemos pasar una vez por el lugar donde vamos a pinchar. Agarramos el pedazo de algodón, colocamos en el lugar del pinchazo, podemos ir dando círculos concéntricos, alejándonos, y de esa manera pasamos una sola vez por el lugar donde vamos a. Esa es una forma. Otra forma es agarrar el pedazo de algodón, limpiar la parte donde vamos a pinchar y luego o sea, por la parte superior y por la parte inferior de ese lugar que inicialmente habíamos desinfectado. Ya les digo, les recomiendo que cuando se desinfecta el lugar, solo se debe pasar una vez por el lugar que han desinfectado. Si ustedes, en una palabra, procederían a frotar toda la zona, lo único que están haciendo en el primer movimiento es desinfectar y en el segundo están retornando y volviendo a contaminar. Por lo tanto, se empieza de un punto y se va extendiendo a los extremos, o se pasan con el pedazo de algodón por el lugar donde vamos a pinchar y luego adicionalmente por arriba y también por abajo se evita pasar nuevamente por la zona desinfectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, luego se tiene que tener en mente que las lancetas, al igual que las agujas, que las jeringas, son desechables, son de un uso y se bota, desecha. Entonces, dependiendo del modelito de la lanceta, se descubre la punta, diremos así, porque puede estar cubierta con una tapita de plástico, como también puede estar introducida, es como una pequeña hojita de rillet, pero que termine en punta, se saca del material, del papel en el que ha sido esterilizado, se deja al descubierto la punta en cualquiera de los modelos y se procede a realizar un pinchazo certero en el dedo que ya está desinfectado. Digo un pinchazo certero, porque no sabemos las características. Al desinfectar ya se han dado ustedes cuenta las características de la piel del individuo. Es muy diferente tratar con una piel de un recién nacido, de un niño, que utilizar la piel de una persona que realiza bastante ejercicio físico, que va a ser muy duro, ¿no es cierto? Entonces, al desinfectar, también ustedes pueden más o menos ubicarse con qué tipo de situación se encuentran. Entonces, si es una piel totalmente suave, delicada, el pinchazo que realicen también será un pinchacito, como se dice, bastante suave. En cambio, si estamos hablando con las manos de una persona que hace bastante actividad física, se supone que va a ser más gruesa la capa de piel que tienen que atravesar. Entonces ustedes también harán su pinchazo, inclinarán o realizarán con una mayor fuerza, si vale el término, para lograr pinchar y que aparezca la primera gota, como ustedes están viendo acá. La primera gota que aparece, se agarra el pedazo de algodón con el que tienen y limpian esa primera gota. No se trabaja con esa primera gota. Y inmediatamente aparece la segunda gota. Y es a partir de esta segunda gota que se empieza a trabajar. ¿Dónde llevan ya la gota que es para trabajar? Pueden utilizar unos capilares, pueden utilizar unos portaobjetos, pueden utilizar alguna plaquita, que si es que van a realizar algún tipo de pruebas. O sea, el lugar donde se deposita la muestra va a depender del examen que ustedes deben realizar. Entonces, las gotas de trabajo, la gota de muestra que para nosotros sirve y la vamos a recoger, ya sea en una placa, ya sea en un capilar, es a partir de la segunda gota. Luego, una vez que hemos concluido, se presiona sobre el pinchazo, sobre el lugar donde hemos realizado el pinchazo, con una torunda de algodón seca y se deja por unos 30 segundos
y no ha pasado mayor problema, se ha terminado de extraer la muestra. Lo que sí quiero recomendarles es que cuando se trabaja con estos volúmenes bastante pequeños que están en el orden de las gotas, se tiene que ser rápido para realizar nuestras, o sea, en el caso de las gotitas, por ejemplo, si vamos a hacer un extendido, casi se tiene que hacer en un tiempo bastante corto. Luego, o sea, ¿en qué consiste el extendido? En que se coloca la gota de sangre en un extremo del portaobjeto y con la ayuda del borde del otro portaobjeto se lleva, se extiende esa gotita a lo largo de la placa para que nos permita posteriormente teñir esa placa y poder observar las distintas células sanguíneas que va a ser motivo de nuestro estudio. ¿Sí? Esa entonces es la forma de recolectar la muestra referida a la sangre capilar. Vuelvo a repetir, cuando el volumen de muestra que se requiera es bastante pequeño, que se encuentre en el orden de las gotas, se procede a realizar la toma de muestra, ya sea del pulpejo del dedo, puede ser del talón en los recién nacidos o también puede ser en el lóbulo posterior de la oreja, cuando, por ejemplo, se tiene que determinar el tiempo de coagulación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O el tiempo de sangría, perdón, no es el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, toma de muestra, que es la sangre venosa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctora, yo te pregunta. Fuerte, por favor, no la escucho. Sí, dígame. mm, la toma de muestra siempre se tiene que dar en el dedo medio, no en otros dedos, puede ser, tal vez. En este está en el índice, en la muestra que les he dado, está en el índice. Puede ser en el dedo medio también. O sea, siempre se utiliza el dedo que menos actividad tiene, ¿me entienden? Por eso se elige el medio. Pero no es una norma, un requisito fundamental. ¿Otra pregunta? Ah, ya, gracias, doctora. Bien, ahora vamos a recurrir a la toma de muestra de sangre venosa. La muestra, o sea, la toma de muestra más frecuente que se la realiza continua y diariamente es la toma de muestra de sangre venosa. ¿Por qué es de importancia o por qué es de mayor frecuencia? Porque los volúmenes que vamos a poder obtener están en el orden de 1 centímetro cúbico, 2, 5, 10, etcétera, ya que nos permite trabajar, o sea, contar con un mayor volumen para proceder a realizar una serie de determinaciones. Ahora, aquí decimos, se realiza esta toma de muestra cuando los volúmenes requeridos son mayores a las gotas, como hemos visto en la sangre capilar. Normalmente se toma de la vena mediana, basílica y de la cefálica. Caso contrario, se puede tomar de otra vena que sea visible. A ver, vamos a ubicar la vena de la que normalmente se procede a realizar la toma de muestra. Muchas veces ustedes han debido ir al laboratorio y cuando están frente ya a la laboratorista, lo primero que les va a pedir es su orden de laboratorio, donde con esa orden van a poder identificar después su trabajo, van a organizar el material que requieren de acuerdo a las pruebas necesarias. Y la siguiente etapa es cuando a ustedes les piden que se sienten cómodamente y se descubran el brazo y adopten una posición cómoda, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes presentan la parte anterior del brazo, van a tener la posibilidad de encontrarse frente a las venas medianas a nivel en la parte anterior del codo, ¿sí?
Entonces, tomando en cuenta estas, es que generalmente en la parte anterior vamos a encontrar una vena de buen calibre, una vena que es bastante notoria, tiene una superficialidad que nos facilita, y sabemos también que nosotros podemos llegar a un momento en que podemos palpar, podemos tocar esta vena que es bastante superficial. En algunos casos puede tratarse de la vena cefálica, de la mediana cefálica o basílica, que es en la parte anterior del codo. Hay algunas personas en las cuales no se hacen tan notorias estas venas, pero presionando, es decir, nosotros con el dedo o índice podemos ir presionando y buscando las venitas, así como también el recorrido que éstas pueden tener. Si por algún motivo el brazo que nosotros estamos palpando no se puede tocar, la vena es demasiado profunda, para nosotros implica bastante inseguridad, podemos pasar a recurrir o podemos tomar en cuenta una vena que no necesariamente sea la cefálica o la basílica mediana, sino podemos bajar un poco más abajo y tenemos en el arco palmar una serie de venas que también se hacen bastante superficiales, que nos van a dar una, que podríamos decir, confianza y seguridad el momento de realizar el pinchazo. Eso es lo importante, que la persona que vaya a tomar la muestra tenga la suficiente confianza en el lugar, en la zona que he ubicado para realizar la toma de muestra. Si les explico y les digo que se debe tomar en cuenta la mediana basílica o la cefálica, es por la frecuencia que estas venas son bastante superficiales, se encuentran en un lugar bastante cómodo, que no sugieren después hacer una serie de actividades, como es el caso, por ejemplo, del arco palmar profundo, que como las manos utilizamos para todo, puede algún momento, producto del pinchazo, causar una ligera molestia, simplemente es eso. Entonces, siempre tratamos de recurrir a una zona, a un área donde no va a tener mayor inconveniente el hecho de producir o llevar a cabo un pinchazo. Bien, el material que se requiere para la toma de muestra de sangre venosa va a ser entonces una jeringa aproximadamente de 3 ml o de 5 centímetros cúbicos de capacidad. Vamos a requerir 2 pedazos de algodón, 2 torundas de algodón, una que estará humedecida en alcohol, no chorreando, humedecida simplemente, y la otra que se quede seca. Luego requerimos un torniquete. Este torniquete es una liguita de caucho que nos permite a nosotros poder amarrar el brazo para hacer que la vena sea más visible, podamos palpar de mejor manera. Luego debemos alistar todo el material de acuerdo a la orden de laboratorio, de acuerdo al volumen que vamos a recolectar. Entonces se debe contar con los tubos de recolección bastante identificados o definitivamente identificados, y también no olvidar la presencia de las placas, que son los portaobjetos, que mínimamente deben ser 2 o 3 placas, donde vamos a realizar los extendidos con la ayuda del borde de otra de las placas, contando con una inclinación de 45 grados, donde esa gotita la extendemos en toda la superficie. Una vez que haya secado ese extendido, procedemos a hacer la tinción correspondiente con algún colorante hemático, y después de que haya secado, vamos a llevar a realizar la observación. A ver, aquí tenemos entonces la forma de realizar el pinchazo, ¿sí? Bien, la técnica para realizar la toma de muestra consiste, en primer lugar,
seleccionar la vena por donde se va a extraer la muestra. Ya les he dicho, la zona en que vamos a tomar la muestra, muchas veces se hace visible la vena con la que vamos a trabajar, pero nunca ustedes queden contentos con solamente fijarse o ver. La única forma de que su pinchazo sea exitoso es que ustedes actúen con seguridad y van a actuar con seguridad, como su nombre dice, o valga la redundancia, cuando estén completamente seguros de dónde y cómo van a proceder a extraer la muestra. Entonces, acá cuando hablamos de seleccionar la vena, es decir, fuera de observarla, fuera de verla, ustedes, una etapa fundamental es que procedan a palpar la vena con sus dedos. Entonces, palpando, ustedes adquieren esa seguridad. Van a poder ver cuál es el trayecto, van a poder ver qué características presenta esa vena, van a poder ver si esa vena es, digamos, superficial, es profunda, cuál es el recorrido, el trayecto, y eso a ustedes les proporciona cierta seguridad. Luego, alistar todo el material requerido según la orden. Entonces, hemos dicho, necesitarán 2 pedazos de algodón, necesitarán un poco de alcohol, tendrán que contar con todas las placas para realizar los extendidos y los tubos que se vayan a requerir. Todo este material con el que se cuenta necesariamente tiene que estar identificado, como decimos acá, minuciosamente. Se puede identificar a través de letras, se puede identificar a través de números, se puede identificar a través del laboratorio, pero que esto no se olvide, que esta identificación tiene que durar, tiene que continuar durante todo el proceso de la determinación hasta que se termine de pasar a las hojas de informe. Bien, una vez que se cuenta con todo el material, se procede recién a ligar el brazo. Es decir, la última operación que se realiza antes de pinchar debe ser ligar el brazo. Aquí pueden ver, acá ha utilizado una cinta de caucho, más o menos se liga a unos 15, 20 centímetros del lugar donde se va a proceder a realizar el pinchazo. Se liga haciendo un pequeño nudo con la característica de que los dos extremos de la cinta de goma, de caucho, estén al amarrar hacia arriba o también pueden estar abajo. Nunca una punta a un lado y la otra punta al otro lado. Si tienen esa posición, nunca van a poder desligar rápidamente. En cambio, tienen que tener el cuidado de hacer la ligadura, pero que las dos puntas se encuentren, ¿sí? Bien, entonces decimos, hemos identificado, hemos procedido a ligar. Una vez ligados, estamos mucho más seguras. Hacemos que el paciente empuñe para hacer más notoria su venita y agarramos la jeringa, destapamos la aguja y procedemos a pinchar. Pasemos nuevamente acá. Ustedes cuentan con la jeringa. Antes de continuar hablaremos un poquito de la jeringa. La jeringa puede ser de distintos volúmenes dependiendo la cantidad de muestra que vayamos a requerir. Podemos utilizar jeringas de 2 centímetros, jeringas de 5, de 10 o hasta de 20, pero ya les digo, esto dependerá del volumen. Normalmente trabajamos con volúmenes que van dependiendo, ya les digo, las muestras que les piden, las determinaciones que les piden. Podemos trabajar con 2 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, así. Entonces, en la muestra ustedes tienen una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Puede ser de 5, puede ser de 3, puede ser de 2. Bien, pero cuando nosotros agarramos las jeringas tenemos que estar seguros de que éstas sean estériles. Sacamos del envoltorio en el que se encuentran. Lo primero que vamos a hacer
este es el émbolo de la jeringa, y que cuando sacan del papel en el que está envuelta, el émbolo viene hasta aquí. Entonces, la primera operación que van a hacer es jalar por este extremo suavemente el émbolo para que salga de un ligero tope en el que se encuentra. Uno. Segundo, tienen una escala graduada en la jeringa, y por otro lado tienen aquí la aguja, y la aguja no termina cortada directamente de manera recta, sino tiene un corte a bisel, que quiere decir que la puntita de la aguja tiene un corte inclinado. Esa parte inclinada siempre debe ir hacia arriba, hacia ustedes, que la puedan ver. Entonces, cuando sacan del envoltorio la jeringa, tienen que realizar dos operaciones. La primera, que les he dicho, jalar y volver a colocar hasta el tope el émbolo, porque de fábrica viene con un ligero tope, diríamos, ¿no? Es decir, que la primera jalada requiere un poco más de esfuerzo de parte de ustedes. ¿Y por qué les hago sacar el émbolo o jalar o zafar de este tope? Porque si una vez que han introducido a la vena van a querer jalar el émbolo, van a tener dificultades porque está durito, y al someter mayor fuerza corren el riesgo de perder la vena, es decir, de moverse la aguja y que ustedes ya no se encuentren en el interior de la vena. Por eso es que se saca primero del tope y se vuelve a colocar a su lugar. Es una operación bastante sencilla, suave, pero que les da seguridad a ustedes de que cuando estén en vena directamente puedan aspirar sin mayor inconveniente la muestra respectivamente. En segundo lugar, tienen que hacer coincidir esta escala graduada que ven en la jeringa con la parte de la punta de la aguja, es decir, esa parte inclinada debe ir hacia arriba, debe coincidir con esta escala. ¿Por qué? Porque cuando se pincha con el bisel hacia arriba y esta escala hacia ustedes, de tal manera que puedan controlar el volumen que están sacando y de cortar el momento en que ya consideren que cuentan con el volumen adecuado. Entonces, una vez que ustedes vayamos a repasar, primero han palpado, han elegido la vena con la que van a trabajar. Paso siguiente, han procedido a desinfectar. Sí, ya les he dicho la forma en que tienen que desinfectar. Luego sacan del envoltorio estéril la jeringa, y esta jeringa tienen que sacar primero el émbolo del tope y volver a su lugar. En segundo lugar, la aguja, destapan la aguja y verifican que el bisel esté hacia arriba, al igual que la escala graduada. En otras palabras, debe coincidir el bisel con la escala graduada. Entonces, en esas condiciones, con la mano, no les estoy diciendo con la izquierda o con la derecha, sino con la mano con la que ustedes tengan mayor seguridad, con la mano con la que ustedes tengan mayor destreza, puede ser la derecha y en algunos casos la izquierda, agarran y proceden a pinchar sobre la vena que han elegido previamente. Pero para tener mayor seguridad, para tener mayor éxito en la extracción, ustedes con una mano agarran la jeringa, ¿no es cierto?, lista para pinchar, y la otra mano que queda libre va a servir para fijar la venita, es decir, más o menos unos 2-3 centímetros después del lugar donde van a proceder a pinchar. Ustedes con la mano libre, diríamos, van a agarrar y presionan suavemente como para retener a la vena que no se mueve, ¿me entienden? Entonces, eso les da más seguridad a ustedes para que en el ángulo requerido procedan a realizar el pinchazo, siempre con el cuidado de que se encuentre el bisel hacia ustedes, que el corte en la aguja se encuentre hacia ustedes, coincidiendo con la escala graduada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
se agarra, una vez que agarran ustedes la jeringa, esa mano no se tiene que volver a mover. Esa mano agarra el émbolo o agarra la jeringa y no se mueve más hasta que hayan terminado toda la operación. Está desinfectado el lugar, está fijado el lugar, proceden a pinchar y lo primero que van a encontrar es que aparezca acá o llegue hasta acá inclusive la primera gotita de sangre y ustedes jalan con lo que habían fijado, jalan el émbolo, llegan al volumen correspondiente y proceden a desligar, desligan jalando por una de las puntitas. Si la ligadura ha sido con las dos puntas juntas hacia arriba o hacia abajo, si es suficiente con que agarren una de las puntas, jalan y se desliga, se deshace ese nudo, ¿sí? Entonces, han desligado, ya cuentan con el volumen requerido y con esa mano que queda libre, agarran el algodón seco. Y al mismo tiempo que la otra mano va retirando la aguja del punto donde pincharon, con la otra mano colocan el pedazo de algodón sobre el punto donde llegaron a pinchar. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces, inmediatamente piden al paciente que presione unos 30 segundos con el algodoncito seco para que no la sangre vaya a formar el coágulo y ustedes operan rápidamente depositando la muestra que han recogido en en las distintas placas, en los extremos, gotitas medianas y en los otros tubos y realizan el extendido y dejan que seque para posteriormente someter a la tinción respectiva. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? ¿Hay preguntas al respecto, dudas? ¿Pueden hacerlas? Yo le quería preguntar algo, doctora. Sí, la escucho. Si digamos a la persona a la que le hemos realizado esa muestra, le dejamos después de unas horas como el brazo medio verde, ¿qué paso hemos realizado mal? Normalmente hay sí alguna vez que parece que se formara un chichón, ¿no es cierto? Una cosita verde, tipo hematoma, si vale el término. No tiene mayor inconveniente, le digo eso. No, obviamente, dependiendo el carácter de la persona, dirá que le duele, etcétera, etcétera, pero no hay mayor inconveniente porque tampoco van a producir un traumatismo. Es por eso que me pasó el trabajo de hablarles de todos los detalles y cuidados que tienen que tener. Si ustedes agarran la aguja, introducen, no encuentran la gota de sangre, se van arriba, se van abajo, van a un lado, desde luego que ahí se les va a formar pues un hematoma bastante pronunciado, ¿no es cierto? Que va a tardar unos 4 o 5 días en desaparecer. Podrían poner para tranquilidad del paciente una capita de trombofofo o alguna cosa, pero que finalmente no tiene mayor importancia. Por eso es el cuidado de que primero se palpa, primero se identifica, se reconoce a la vena y se está segura de dónde van a pinchar. Entonces, pinchan, aparece la primera gota de sangre y proceden a jalar el émbolo para atrás. No es que pinchan, no hay nada, entonces subo a la derecha, me voy a la izquierda, paso por el centro. No, eso no se hace y eso es lo que produce generalmente los traumatismos. Ah, ya. ¿Sí? Ahí está bien, doctora. Gracias. ¿Qué preguntas más, jóvenes? Doctora, entonces el único riesgo que se puede conseguir es el hematoma al hacer una operación mala. Al realizar una operación mala, obviamente, pues estoy hablando de no mala, sino un, ¿cómo les podría decir? Una operación en la que no se tengan los cuidados suficientes, ¿no? Si se prosigue tal cual les he indicado, no van a tener mayor inconveniente. ¿Cómo se dice? Salvo un pequeño hematoma, así. Ahora, hay situaciones en que ustedes se
olvidan desligar el brazo. En ese caso, por ejemplo, cuando sacan la aguja, se produce pues un chorro de sangre que va a ensuciar la ropa, el lugar, etcétera. Y esas cosas causan, ¿qué les puedo decir? Nerviosismo, estrés en el paciente. Esa parte no les he mencionado. Hay que tener bastante seguridad en el trabajo que uno va a hacer. Generalmente al principio, cuando uno empieza, se pone nervioso, llega a temblar, ¿no es cierto? Y eso es lo que el paciente no debe ver. Cualquier situación relacionada con la visita al médico, no me van a dejar mentir, sugiere siempre un estado de nervios diferente, un estado estresado, ¿verdad? Hay personas que cuando ven la jeringa, la aguja, hasta diría, se desvanecen de nervio, preocupación, como se dice, ¿no? De la sensación de que qué les irá a pasar. Entonces, es algo muy común en las personas que se presente esa especie de estrés nervioso. Entonces, para eso, la recomendación siempre que les hago es que el operador, la persona que va a proceder a realizar la toma de muestra, tenga la experiencia suficiente y además presente toda la calma que se requiere, es presentar una serenidad y seguridad en todas las etapas en las que va a llevar a cabo su extracción de sangre. Porque si yo como paciente me siento, extiendo el brazo y veo que la persona que me va a tomar la muestra está de manera que duda, de una manera insegura, peor aún si está temblando así, no, pues yo creo que me desmayo de la pura impresión y digo, ¿qué me irá a hacer a mí? ¿No es cierto? Entonces tiene que mostrar al paciente seguridad, serenidad y destreza en todo lo que va a hacer. ¿Qué preguntas tienes, jóvenes? Doctora, No, le en un escucho. caso de un inyectable, digamos, se pincha intravenoso y la sangre llega a infiltrarse en el medicamento, ¿ese inyectable aún sirve o es que ya no se le puede inyectar en la vena si en A caso ver, se filtra la no le he sangre? escuchado, no le he escuchado. A ver, señorita, hay un perrito, creo, no me deja escuchar. Ahora, repítame. Le decía, en un caso de que le estás inyectando a una persona un inyectable en ampolla Ya. y la sangre se filtra en la Ujú. jeringa, o sea, se filtra y se mezcla con la ampolla. ¿Esa ampolla en el inyectable sirve o ya no se le puede infiltrar a la persona? O sea, si está colocando ese ratón, no hay problema, pues va a irse, es una pequeñísima porción, no estamos hablando de mayor cantidad, ¿no es cierto? Y generalmente se ubica en la última parte que no llega a entrar ya. Generalmente agarran, pinchan, aparece un vestigio, como se dice, de sangre, y ustedes introducen el medicamento y ese vestigio que ha aparecido se queda generalmente suspendido en la parte superior, no hay mayor problema. Ya, gracias, doctor. Otra pregunta, algo que no esté claro, algo que me esté olvidando. ¿Tienen alguna duda al respecto? No se olviden de exigir siempre material estéril, ¿no es cierto? Y una recomendación en estos tiempos donde están presentes una serie de enfermedades como el SIDA, es necesario que ustedes, por seguridad, trabajen con guantes. ¿Qué preguntas más, jóvenes? ¿Está todo claro? Doctora, Sí, doctor. Sí, lo escucho. mi pregunta es sobre la aguja. Ah, No ya. está mal. Ve, un ratito. Qué bien que me pregunta. Esa preguntita está bien. A ver, hablaremos un poquito de las jeringas. Las jeringas que ustedes utilicen
pueden ser de distintos volúmenes, dependiendo el volumen que requiera la orden de laboratorio. Si les piden un simple hemograma, es suficiente que ustedes cuenten con 1,5, 2 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la capacidad de su jeringa debe ser una jeringa de 2 o de 3 centímetros, nada más. Si les piden alguna otra prueba complementaria o algunas pruebas, suficiente que utilicen una jeringa de 5 y así sucesivamente. En la muestra les decía, tenemos una jeringa de 10, ¿sí? Bien, cuando se elige la jeringa, fuera de tomar en cuenta el volumen que ya hemos mencionado de qué va a depender, también tenemos que pensar que esta jeringa tiene una aguja. Y la aguja, cuando ustedes agarran el paquete que contiene la jeringa, van a encontrar una información que dice 21 por 1, 21 por 1 y medio, 21 por 1 y un cuarto. Esa es la información que tiene, fuera de la capacidad que tiene la jeringa. Ese 21, 21 y medio, 21 y un cuarto, se refiere a las características de la aguja, se refiere al tamaño de la aguja y al grosor de la aguja. Cuando tienen el número 21, significa que es la aguja más corriente, la normal, que se utiliza para personas como ustedes. Cuando se cuenta con pacientes que son, digamos, niños cuyas venas van a ser bastante delgadas, se tiene que utilizar agujas más delgadas y estamos hablando de agujas que tienen el número ya no 21, sino será 22, 23, 24, que son agujas súper delgadas. Y agujas mucho más gruesas que 21 serán pues la 20, la 19, la 18. Pero nosotros la aguja normal que utilizamos es la número 21. Y la otra información que tienen es el ya sea para la toma de muestra o para administrar inyecciones intramusculares profundas, se utilizan las mismas jeringas. Por eso es que 1,5 pulgadas generalmente contamos, porque tenemos la posibilidad de emplearlas para colocar un inyectable intramuscular profundo, y si su nombre dice, requiere que la aguja ingrese más o menos en 1,5 pulgadas al interior del músculo. ¿Está claro? A eso se refiere en cuanto a la información que presenta la jeringa y su aguja respectivamente. ¿Qué preguntas más? Doctora, Sí, la escucho. sí. Mi pregunta es que sabemos que el metal es malo más para el cuerpo, pero la aguja, ¿de qué clase de material está hecho y por qué no infecta, digamos, a la persona? Porque es estéril, señorita. Les estoy diciendo que se utiliza material estéril. Ustedes no pueden utilizar cualquier jeringuita que han encontrado por ahí. Si ustedes tienen que ser personas responsables que van a realizar la extracción o la toma de muestra con una jeringa estéril, que delante el paciente, mirándole el paciente, ustedes van a desechar ese empaque que tiene la jeringa. En otras palabras, van a sacar la jeringa del empaque que está cerrado al vacío, etcétera, etcétera. Abren, sacan la jeringa y ¿qué quiere
decir eso, que es estéril, que no contamina, que es nueva, etcétera, etcétera. Y de esa manera se garantiza que no va a ser la aguja un portador de cualquier tipo de enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. No pueden agarrar una jeringuita con su agujita que tenían desde hace mucho tiempo. No, tienen que ser jeringas nuevas, jeringas que están selladas en su empaque. ¿Alguna pregunta más? Dice, cuando no se les nota la vena en los codos en ninguno de los dos brazos, ¿dónde procederíamos a extraer la sangre? Perdón, no le he escuchado, hay un ligero ruido, no he entendido bien. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, mejor. Ya. Le decía que en algún tipo de caso, cuando no se les nota la vena de donde tenemos que extraer, que normalmente es el codo, ¿dónde procederíamos a extraer? A ver, normalmente hemos dicho en la parte anterior del brazo, es decir, en la parte anterior del codo, ¿no? No en el codo. Y ustedes pueden ver aquí, tenemos la mediana cefálica y la mediana basílica. Es la región más común, más cómoda. Pero si no encontramos ahí, tenemos que buscar algún lugar donde veamos venas superficiales. Y normalmente tenemos a nivel del arco palmar en la mano. Ustedes pueden recurrir a la toma de muestra de esta zona o también pueden recurrir en el caso del pie, en la zona del pie también hay venas bastante superficiales y obviamente en casos ya más delicados recurrir a toma de muestra en venas que son de mayor calibre, ¿no es cierto? Entonces se procede a tomar en cuenta lugares donde la vena se haga más notoria. Estoy hablando de lugares normales como ser la palma de la mano o como es la parte anterior de la mano. También podemos hablar en el sarcopedio, sí, no hay problema, pero en situaciones ya más delicadas se procede a tomar en cuenta a la yugular o también se puede tomar en cuenta la femoral, ¿sí? ¿Qué preguntas más? Bien, en caso de que no hayamos encontrado la vena adecuada en ninguna de los lugares que hemos mencionado, se procede pues a la toma de muestra de sangre arterial, pero como dice en la diapositiva, se recurre a esta opción solo cuando no se cuentan con las opciones anteriores, como ser tomar en cuenta otras zonas donde encontramos venas, ¿no es cierto? Y para la toma de muestra de sangre arterial necesariamente se requiere contar con un personal especializado o con el médico que atiende al paciente. La persona que va a ir a tomar la toma de muestra de sangre arterial tiene que tener cierta capacitación, tiene que tener cierta experiencia y generalmente esta operación la realiza la enfermera que está a cargo del paciente o también el médico con el que está el paciente siendo tratado. ¿Sí? ¿Qué preguntas más tienen? Bien, mi idea era avanzar el otro tema más, pero se nos ha ido el tiempo y en la próxima clase vamos a continuar con con la otra práctica relacionada con sangre. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien, si no hay nada más, quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora, gracias. No sé si me podría Hasta añadir a la lista. Es que mi wifi está bien lento y no quería entrar.
¿Qué se llama usted? Juanca Flores Ruta Adriana. Juanca Flores, ¿no? Ya, Sí, la por próxima favor. clase me va a hacer recuerdo. Ya dice. Yo también. Me hace Espera. recuerdo la próxima clase. Está bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.